Hola, mi nombre es Dinora Moncada, soy estudiante universitario de la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de lo que son las sustancias volátiles. Bueno, en química la palabra volátil se refiere a una sustancia que se evapora fácilmente. La volatilidad es una medida de cuán fácilmente vaporiza una sustancia o transiciones de una fase líquida a una fase gas. El término también se puede aplicar al cambio de fase de estado sólido a vapor. A esto se le conoce como sublimación. Una sustancia volátil tiene una presión de vapor alta a una temperatura dada en comparación con un compuesto no volátil. Existen muchos ejemplos de sustancias volátiles, como ser el mercurio, es un elemento volátil. El mercurio líquido tenía una alta presión de vapor, liberando fácilmente partículas en el aire. El hielo seco también es un compuesto inorgánico volátil, que sublima a temperatura ambiente de la fase sólida a vapor de dióxido de carbono. También está el tetróxido de osmio, que este es otro compuesto inorgánico volátil, que como el hielo seco, la transición de la fase sólida a la fase de vapor sin convertirse en un líquido. Así como hay elementos volátiles inorgánicos, también existen elementos volátiles orgánicos. Un ejemplo de ellos es el alcohol, puesto que las sustancias volátiles se vaporizan fácilmente. Estas se mezclan con el aire y pueden ser olidos o tienen un olor. También está el selenio y el benceno. Estos son dos compuestos orgánicos volátiles, pero con aromas distintos. Existe la relación entre la volatilidad, la temperatura y la presión. Cuanto mayor sea la presión de vapor de un compuesto, el más volátil será. El aumento de temperatura aumenta la presión de vapor, que es la presión a la que la fase de gas está en equilibrio con la fase líquida o sólida. Pueden ser algunos disolventes volátiles, como ser la pintura, la gasolina, los aerosoles, los gases como los tanques de propano, los encendedores de butano, los nitritos como los nitritos de amilo, nitritos de ciclohexilo, entre otros. Podemos preguntarnos cuál es la historia de las sustancias volátiles. Bueno, el uso de estas sustancias tiene su origen desde la antigüedad. En la Grecia antigua ya se inhalaban los vapores de especies quemadas y de perfumes como parte de las ceremonias religiosas. El gas hilarante, como el óxido nitroso, se fabricó a finales del siglo XIX y pronto se utilizó con fines recreativos. En la época moderna, el abuso de inhalantes apareció en la década de los 50, principalmente en los Estados Unidos, y se extendió en todo el mundo. Su uso se relaciona con la pobreza y el abandono y la marginalidad, dado su bajo costo y fácil accesibilidad. Las sustancias volátiles también tienen su clasificación según su composición física. Están los propelentes solventes, los hidrocarburos aromáticos, los hidrocarburos halógenos, las cetonas, los ésteres, los alcoholes, los fármacos anestésicos generales, los líquidos volátiles, los gases, entre otros. Podemos decir que hay dependencia y tolerancia en estas sustancias volátiles, ya que muchos inhaladores crónicos presentan un alto grado de ansiedad ante la falta de la sustancia y un fuerte deseo de inhalar, por lo que podemos deducir que su consumo puede desarrollar dependencia. Existen diferentes efectos y riesgos ante estas sustancias. Los efectos de los inhalantes tienen una escasa duración entre 15 y 45 minutos. Esto lleva a los consumidores a inhalar de forma constante para poder mantener los efectos deseados. Aunque la composición de los distintos inhalantes es diferente, todos producen efectos semejantes a los de los analgésicos, enlenteciendo las funciones del cuerpo. Podemos mencionar algunos de esos efectos, como ser la exaltación del humor, la euforia y alegría, reducción del apetito y del frío, en ocasiones alucinaciones y trastornos de la conducta, agresividad. En los riesgos, la inhalación de elevadas concentraciones químicas de disolventes o aerosoles pueden llevar a la persona a la muerte, ya sea por fallo cardíaco o por aspiración del vómito. Algunos disolventes son cancerígenos como el benceno o el tolueno. El uso continuo de estas sustancias pueden producir palidez y fatiga permanente, disminución de la memoria y de la concentración, pérdida del equilibrio,
depresión, irritabilidad, conducta agresiva, aislamiento social, disminución de la capacidad de razonamiento, puede en un futuro padecer de Parkinson, puede tener problemas psicológicos y emocionales, anomalías hepáticas, entre otros. Hola, mi nombre es Kevin Josué Baquedano Cerrato, alumno de Ingeniería Agroindustrial. Les hablaré de sustancias volátiles de menor riesgo. Hablamos de sustancias que se encuentran en nuestra propia casa o puesto de trabajo, por lo que prácticamente no tenemos conciencia de estar ante una verdadera droga que puede producir daños importantes. Por este motivo, nunca se correrá ningún riesgo si utilizamos estos objetos para los que han sido fabricados. En el caso de que haya niños en casa, todos estos productos deberán estar lejos de su alcance, para así poder evitar que los inhalen o ingieran incluso por error. Si el contacto se puede producir en el puesto de trabajo, deberemos de tratar de conocer lo más posible las características y posibles consecuencias que puedan producir la sustancia a la que estamos expuestos a diario. Bueno, las empresas tendrán un exhaustivo control y material disponible para los trabajadores. Si fuera necesario para evitar cualquier daño, deberán cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Los lugares donde se manipulen estos productos deberán estar bien ventilados o al aire libre. Se deberá acudir inmediatamente a un servicio sanitario ante cualquier problema derivado de este consumo. El aroma de estos alimentos. Este parámetro, tan sencillo de alterar durante el proceso de elaboración, es uno de los que mayor influencia tiene en la calidad de los productos alimenticios. Plaguicidas, insecticidas o herbicidas en las plantas son potentes alteradores del aroma. El aroma es un parámetro de los alimentos con que se puede alterarse con facilidad. Durante su proceso, son muchas las reacciones que se llevan a cabo y en cada una de ellas se sintetizan o destruyen componentes directamente relacionados con los aromas finales. Por este gran motivo, es de gran importancia llevar a cabo adecuadamente todos los procesos de elaboración de los productos bajo estrictas normas de seguridad. Uno de los factores que causa grandes pérdidas de aroma en los alimentos es su elaboración, ¿sí? Procesos como la fermentación, enlatado o tratamiento térmico de los alimentos pueden ser motivo importante de alteración de los aromas, puesto que las altas temperaturas desatan gran cantidad de reacciones químicas. El uso de determinadas materias primas para la elaboración de productos marca también una limitación en el desarrollo de los aromas. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el correcto almacenamiento de los productos, ¿sí? Desde su origen hasta que se consumen. ¿Por qué? Las reacciones como la oxidación de las grasas, la reacción de Maillard o las transferencias de olores de un producto a otro son peligros potenciales para la alteración del aroma de los alimentos. En los productos animales, el aroma puede venir determinado por los piensos que hayan consumido durante el engorde y por lo tanto puedan alterar productos, o sea, la carne, ¿verdad? Cerdos, conejos y aves son especialmente sensibles a los alimentos que consumen en vida, lo que los obliga a constatar la correcta procedencia de los animales y verificar su estado de salud. En los vegetales, el problema puede originarse por el uso de plaguicidas, insecticidas o herbicidas en las plantas, que estos pueden ser potentes alteradores del aroma. Los responsables del aroma. El aroma se relaciona con las sustancias volátiles, ¿verdad?, presentes en los alimentos. Generalmente son los productos vegetales los más ricos en compuestos aromáticos, mientras que los animales o los cereales contienen un número reducido. Los compuestos volátiles suelen
aparecer cuando los productos secundarios de reacciones enzimáticas como la oxidación de lípidos y no enzimáticas como la reacción de Maillard o la caramelización de azúcares. Sin embargo, existe un amplio abanico de reacciones que originan compuestos aromáticos. Algunos ejemplos de estas sustancias son los aldehídos, cetonas, furanos, pirroles, tiroles, ésteres o térpenos, entre muchos otros. El aroma puede originarse a partir de un compuesto volátil aislado o de varios compuestos, o de cientos de ellos al mismo tiempo. De acuerdo con este criterio se establece la siguiente clasificación. Aroma que se debe a un solo compuesto. Ejemplo, citral en el limón o isopentilacetato en el plátano. Aroma que se debe a más de un tipo de compuesto, pero uno de ellos desempeña el papel principal, que es el acetato de butilo o propanato de butilo en las manzanas, o el aldehído o alcoholes en los quesos. Ya ahí son de dos. Aroma que se debe a varios compuestos o puede reproducirse con facilidad en laboratorio. Ejemplos son los furanos o pirroles del café, o el linalol o delta-cardineno o geraniol del té. Aroma determinado por cientos de compuestos volátiles cuya detención o reproducción artificial son de difícil procedimiento, por ejemplo, las fresas. Principales compuestos volátiles de los aromas del fruto de tomate. En general, todas las hortalizas y frutas producen un conjunto de compuestos bajo peso molecular que poseen cierta volatilidad a temperatura ambiente. Estos compuestos pueden no tener importancia cuantitativa, pero definen el aroma de las frutas y hortalizas. El sabor único de los tomates frescos será determinado por un grupo de volátiles presentes en ciertas proporciones. Los más importantes compuestos volátiles son responsables del sabor y del tomate incluyen aldehídos insaturados de cadena corta, alcoholes, cetona y ésteres. Su biogénesis ocurre durante el desarrollo de su madurez e incrementa en su pico climatérico. Tóxicos volátiles en los alimentos. ¿Dónde se encuentran? Existe una gran diversidad de estos compuestos. Así, por ejemplo, en el pescado ahumado se considera que hay presentes. La presencia de 3,4 benzopireno ha demostrado que está presente en muchos alimentos. Alimentos asados y fritos de carne y pescado. Alimentos ahumados como carne y pescado también. Estos alimentos que tienen humo a causa de la pirólisis de la madera. Los alimentos tostados como el pan, café y también en cereales y bebidas. De esta manera, la cantidad de benzenoapireno y de otros volátiles, la función del alimento y del proceso en el que ha sido sometido, las frutas y verduras, los cereales contenidos en estos compuestos dependen de la proximidad de las industrias y donde se encuentran, mayor proporción en partes aéreas, las plantas, lo que indica es que en donde se produce la primera transferencia por el medio ambiente. Por tanto, el origen de estas sustancias en los vegetales puede ser de dos tipos: producidos por la muerte del vegetal que libera hidrocarburos y residuos en el metabolismo, o por la cercanía de los vegetales a carreteras u otras fuentes de emisión industrial que les podrían estar brindando estas sustancias volátiles. En los pescados, su presencia se debe a la contaminación del agua y humo en caso de ser ahumado. En la carne, en presencia de estos compuestos, se debe principalmente al proceso de la misma, tanto como en el cocinado o en el ahumado. Bueno, muchas gracias. Esta es mi presentación. Bye.